Comunicación Ciudadana, el podcast. Mi experiencia en Chile ha sido un poco compleja, no ha sido 100% difícil porque siempre he tenido trabajo, no he sufrido xenofobia, pero al principio fue difícil porque no me daban contrato de trabajo por ser extranjera y no tener una permanencia transitoria en el país. Hola, bienvenidos a este podcast ciudadano. Me presento, mi nombre es Jocelyn. Vamos a hablar en cuanto a la democracia en migración acá en Chile. Hoy nos vamos a suavizar el tema. Vamos a hablar claro. La migración en Chile ha generado opiniones divididas. Algunos creen que fortalece la democracia y otros piensan que la debilita. Entonces la pregunta es directa. ¿Los migrantes son parte de la democracia o están quedando fuera de ella? Sí, Jocelyn. ¿Chile realmente está preparado para integrar a los inmigrantes o solo está reaccionando sobre la marcha sin un plan claro? Porque la verdad es que no todos pensamos igual sobre este tema y justamente eso es lo que hace interesante esta conversación. Te dejo con nuestro periodista. Muchas gracias por la invitación. Para entender este debate es clave partir con datos concretos, porque hoy Chile ya no es un país con poca migración. A fines de 2023 había aproximadamente 1.918.000 personas extranjeras viviendo en el país, lo que equivale a casi un 10% de la población total. Y lo más importante, esto no pasó de a poco. Esta cifra ha crecido un 46,8% desde 2018, lo que muestra un cambio súper rápido en la composición social del país. Ahora, si vemos de dónde vienen estas personas, la mayoría es de Venezuela, con un 38%, seguido por Perú y Colombia. Y hay un dato clave que explica mucho de lo que está pasando hoy. Cerca del 70% de la población migrante llegó después de 2017. O sea, estamos hablando de un fenómeno reciente, que en pocos años cambió completamente la realidad del país. Y eso también se nota en el territorio. Más de la mitad de la población migrante, un 56,8%, vive en la región metropolitana, lo que obviamente genera presión en servicios como salud, vivienda y educación. Pero hay otro tema que ha generado bastante debate. Se estima que más de 300.000 personas están en situación migratoria irregular, lo que ha aumentado la preocupación en distintos sectores, sobre todo en el norte del país. Y aquí aparece una tensión bien interesante, porque por un lado la población migrante es mayoritariamente joven, muchos entre 20 y 34 años, y tienen una alta participación laboral, incluso mayor que la de los chilenos. O sea, no solo viven acá, también trabajan, producen y aportan a la economía. Pero por otro lado, existe una percepción creciente de desorden, inseguridad y falta de control. Entonces, no estamos frente a un fenómeno simple. Estamos frente a una realidad compleja, donde conviven datos positivos con tensiones sociales reales. Y eso nos deja con una pregunta clave para este debate. ¿El problema es la migración en sí o la forma en que el Estado y la sociedad chilena están gestionando este fenómeno? Porque dependiendo de cómo respondamos eso, cambia completamente cómo entendemos la democracia en Chile hoy. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Mira, lo primero que tenemos que entender es que Chile vivió un cambio sísmico en términos demográficos. En muy pocos años pasamos de tener una migración bajísima a recibir casi 2 millones de personas, y eso lógicamente genera un impacto profundo. Y no hablo solo de cifras que vemos en las planillas de Excel, sino de la vida cotidiana de las personas. Por ejemplo,
cuando vemos que más de la mitad de la población migrante se concentra aquí, en la región metropolitana? Es evidente que los servicios públicos se van a ver sobrepasados. Lo vemos tanto en salud, en vivienda y en transporte. Y no es una percepción, es una precisión real sobre la infraestructura del Estado. Y ese es el tema más sensible, porque tenemos que ser categóricos. No es lo mismo una migración ordenada que una que no tiene control. Y aquí es donde aparece mi crítica más fuerte al Estado. No ha existido una planificación clara ni políticas públicas que sean lo suficientemente efectivas para enfrentar este fenómeno a tiempo. Entonces, más que un problema de los migrantes como individuos, lo que tenemos de fondo es un problema de gestión gubernamental. Entonces, aquí la pregunta es, ¿podemos hablar de inclusión cuando ni siquiera hay un control o planificación? Muchas gracias por la invitación. Y teniendo en cuenta tu punto de vista y tu análisis, Miriam, entiendo el punto, pero igual hay que tener cuidado, teniendo en cuenta el cómo la población migrante ha aportado al país. En tema de puntos demográficos, teniendo en cuenta que somos un país que está envejeciendo más que rejuveneciendo, los nacimientos no han sido tantos, los chilenos no quieren tener hijos. Los migrantes han tenido esa cuota de crecimiento poblacional que ha sido necesario, que va a ser necesario en el país, porque estamos en un punto muerto. Y tampoco tenemos que olvidar la contribución al PIB, que ha crecido 3 puntos porcentuales, que es casi el doble de incremento de su población, de su peso en la población. Y esto fue solo en 2018, con ya el auge de Sebastián Piñera. Y en 2024 los números han sido de un 10,3% del PIB chileno, lo cual ya es una contribución gigantesca la que está haciendo el grupo migrante. Si bien el problema serían los migrantes indocumentados, que son un cargo que no está estipulado en el gobierno, y que eso ya es una falla del Estado. Pero entonces, ¿vamos a ignorar lo que está pasando en la realidad? La gente siente inseguridad. Mira, una percepción no siempre es igual a la realidad, y generalizar puede fomentar la discriminación, teniendo en cuenta de que en el país actualmente el mayor porcentaje de delitos los cometen chilenos. Igual hay una estigmatización muy grande al ellos venir de afuera y a los medios populistas que también ayudan en esa percepción. Por eso no siempre hay que tener esa percepción y quizás ver un poco más los datos de la realidad. Yo creo que ambos puntos tienen algo de razón. No se puede negar que existen tensiones, pero tampoco se puede culpar a un grupo completo. La solución no es excluir, es más bien ir integrando. Por ejemplo, regular mejor la migración, crear políticas públicas claras y que sean efectivas y que se puedan cumplir, fomentar la convivencia intercultural, incluir a migrantes en decisiones locales, porque una democracia real no elimina diferencias, las gestiona. Bueno, la información es clave para no caer en discursos simplistas. Más allá de comentarios, también hay que llevar análisis, búsqueda de información y así poder adquirir más conocimiento en cuanto a la migración y todo lo que está sucediendo en estos momentos en nuestro país. Sí, Jocelyn, hay tensiones reales, pero también prejuicios que debemos cuestionar. Para mí, al final, esto no es solo algo simple, ni con una sola respuesta. Sí hay problemas y tensiones que de verdad existen, pero también hay muchos prejuicios y opiniones que vienen más del miedo o la desinformación. La idea es poder cuestionarnos eso y tratar de entendernos mejor y la realidad antes de sacar conclusiones. El desafío es enfrentar la realidad sin miedo, pero con responsabilidad. La democracia se fortalece solo cuando se incluye y no se excluye. Y el cambio depende de cómo decidimos convivir como sociedad. Le dejamos una última pregunta. ¿El problema son los migrantes o cómo estamos enfrentando la migración? Fue un gusto haber compartido este podcast con ustedes y nos vemos en el próximo episodio. Formación ciudadana.